Muy bien, bendiciones para todos. Estamos por aquí para continuar con esta serie titulada El Tercer Templo y las verdades que contiene. Ya en YouTube está el primer tema, la primera parte. Esta es la segunda parte. Puedes seguirnos en las redes sociales, a Facebook, Alfredo Carlos Binet, en Instagram, Carlos Alfredo 1888. Y en YouTube, en el canal Nuestra Herencia Profética. Ahí van a estar subiéndose los temas que estamos tratando y otras cosas más. Vamos a orar para iniciar. Dios y Padre, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Bendiga a cada uno, fortalezcale, protéjale y que sea de bendición este tema para todo el que lo escuche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como hemos dicho en el tema anterior, lo pusimos en PowerPoint para que sea más didáctico y usted lo pueda entender mejor. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a entrar en nuestro tema. Ok. Muy bien. Ahí está el afiche. Ahí están las redes sociales para que nos siga, le dé like y active la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones de los siguientes temas. Y vamos a ver en este tema, función de los templos o santuarios, función del tercer templo, el tercer templo y el pacto y mucho más. Dios les bendiga. Este tema será transmitido a las 9 de la noche, puesto que lo estamos grabando antes por compromisos. Así que Dios nos bendiga. Entramos en materia. Muy bien. Vamos a ver 6 puntos específicamente en este tema. Número 1. Función de los templos santuarios, que lo tiene el afiche, muebles del santuario terrenal y sus partes, las fiestas solemnes, el santuario celestial o el tercer templo, muebles del santuario celestial y por último el tercer templo o santuario celestial y el pacto. Muy bien. Función de los santuarios o templos terrenales. En el otro tema habíamos visto que en general hay 3 santuarios. Vimos el santuario o el Edén, que es un tipo de santuario. Después vimos la tienda construida por Moisés por mandato divino. Y allí hubieron extensiones, la estructura que hizo Salomón, el que construyó Zorobabel y la reconstrucción de Herodes. En este sentido, en general son 3. El Edén, creado por Dios, después de la entrada del pecado, los que son construidos por el hombre, y el tercero es construido por Dios, pero está en el cielo, que es el santuario celestial. En cada santuario mencionado hay un pacto, y este pacto es el mismo, pero añadiéndosele algunas cosas. Muy bien. ¿Cuál es la función de los santuarios o templos terrenales? Número 1, Dios moral con el hombre. El libro de Éxodo 25:8 dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. La principal función del santuario es Dios habitar con el hombre, el creador con la criatura, Dios, el Padre con sus hijos. Dios siempre ha anhelado a morar con nosotros, contigo, amigo y hermano que me estás escuchando. No importa de qué nación seas, sea judío, sea gentil, no importa. Ya no hay esa pared de división. Segundo punto, y es que el santuario es un lugar de reconciliación entre Dios y el hombre. Un lugar de reconciliación porque cuando Dios tiene que sacar a Adán y Eva del Edén porque pecaron, entonces Dios busca la forma de querer volver a morar con el hombre y ese lugar
es otro santuario. En el Edén, que es un santuario, Dios tiene que sacarlo, pero ahora Dios manda a construir la tienda y ese es el objetivo, morar con el hombre, según Éxodo 25:8. En el caso de la reconciliación, Levítico 9:7, cuando el hombre pecó, hay una separación entre Dios y el hombre. Dios tiene que sacarlo, ya decíamos. El libro de Levítico 9:7 dice, vamos allí. Después dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti, por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por todos ellos como ha mandado Jehová. Es decir, una función del santuario, aparte de morar Dios con el hombre, es la reconciliación. Esa reconciliación que se rompió. Génesis 3, cuando el hombre peca, el libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, entonces se esconde de Dios. Entonces Dios busca que el hombre no se esconda de él, sino que vuelva a morar con su creador, como estaba en paz antes de la entrada del pecado. Número 3, no solamente Dios quiere reconciliarse con nosotros y morar con nosotros, sino que Dios quiere limpiarnos, ¿m? Santificarnos. El libro Levítico, capítulo 16, mismo libro, ahora capítulo 16, versículo 30, dice algo muy interesante. Dice allí, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Allí está hablando acerca del día de la expiación, la mencionaremos más adelante. En el día de la expiación, el pueblo era limpio, claro, tipológicamente, puesto que vamos a ver más adelante que esto del santuario era una figura. El hecho es que Dios, número uno, quiere morar directamente con el hombre, con sus hijos. Número dos, no solamente morar y vivir en disensión, en pleito, sino que Dios quiere morar y vivir una reconciliación contigo y conmigo, de padre a hijo. Y número tres, aparte de reconciliarnos, Dios quiere limpiarte, pues el pecado ensucia, daña, ¿m? Deforma, el pecado es horrendo y necesitamos ser limpiados, no solamente ser perdonados, sino el ser limpiados, pues lo que Dios es santo, nosotros también debemos vivir una vida de santidad y eso también se realizaba en el santuario, la limpieza del hombre. El punto número 2, mobiliario del santuario terrenal y sus partes. En el libro de Éxodo 40, desde el capítulo 25 hasta el 40, habla de estos muebles, pero quisimos citar el capítulo 40 porque allí lo resume. El mobiliario del templo, lo que se utilizaba para cumplir con esas funciones anteriores que hemos mencionado, eran estos muebles y estas partes que veremos a continuación. El altar de holocausto, la fuente o lavacro, mesa de los panes, candelabro, altar de incienso y arca del pacto. En el altar de los holocaustos se sacrificaban los corderos, se hacían los sacrificios. En la fuente o lavacro, allí el sacerdote se lavaba antes y después de oficiar. En la mesa de los panes se ponían 12 panes. Esto representaba que Dios proveía el sustento diario para la nación de Israel. También estaba el candelabro, que permitía alumbrar el santuario. No daremos detalle de la simbología, porque el tema sería muy largo, pero sí en otro tema hablaremos de eso. Allí estaba el altar de incienso. Allí se ofrecía incienso, ¿verdad? Como lo dice su nombre, en olor grato a Jehová.
Y allí estaba también el arca del pacto, que era un cofre que tenía una tapa llamada el propiciatorio con 2 querubines. Y dentro del arca entonces estaban los 10 mandamientos de manera específica. Habían otras cosas más, pero ahora mismo no la vamos a mencionar por el tiempo. Aquí están las divisiones. La parte más grande es el atrio. Usted la está viendo ahí. Y allí se encontraban 2 muebles, que era el altar de sacrificios u holocaustos y la fuente. Era donde el pecador tenía acceso solamente. En el lugar santo habían 3 muebles, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Allí entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, como ya dijimos, y allí entonces estaban los 10 mandamientos. Ahí están las citas bíblicas. Usted puede darle pausa, anotarla y estudiarla un poco más. En todo esto se realizaba lo mencionado anteriormente, la reconciliación y la limpieza por el pecado. El santuario era ese lugar de encuentro con Dios, reconciliación y santificación. También se celebraban algunas fiestas, tenían sus objetivos. Estas fiestas se encuentran en Levítico 23, estaba el 7º día de descanso, Shabbat, como dicen los judíos, y en nuestro idioma español el sábado, que comienza de la puesta de sol a la puesta del sol. Levítico 23, 32. Este día está de primero como fiesta, sin embargo, es dado desde el Génesis a Adán y Eva, pero como Dios se lo había dado, se lo había recordado, porque cuando dice Éxodo 28, acuérdate, porque se lo había dado. El sábado, el Shabbat, no es para los judíos, es para la humanidad. Puesto que cuando Adán y Eva existían, no había esa división de clases, de etnia, de nación, ¿verdad? Pero como Dios lo había dado, por eso se pone de primero. Entonces, venimos con la Pascua. También están las fiestas de los panes sin levaduras. Están las primicias. Está el Pentecostés. Están las trompetas. Está el día de la expiación. Y por último, los tabernáculos o las cabañas. Ellos tenían más fiestas. Estaba la de Purín y otras más. Pero quisimos mencionar esta para que usted se vaya haciendo una idea, puesto que también tenemos un tema que va a hablar solo de las fiestas. El santuario celestial, tercer templo. Creemos que el santuario celestial es el tercer templo. Sin embargo, queremos decirle que esto era una sombra. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función del santuario celestial o tercer templo? Lo mismo. La misma función que tenía el santuario terrenal es la misma función que tiene el santuario celestial, puesto que era una sombra, un modelo. Dice el libro de Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será el Dios de ellos. Eso es cuando descienda el templo de Dios a la tierra, y se siente en la tierra. Dios ha prometido eso. El tabernáculo del cielo, su templo, va a descender a la tierra y Dios va a morar con nosotros. Qué maravillosa promesa, amigo y hermano que me estás escuchando. ¿Quieres morar en ese templo celestial cuando descienda de la tierra con nuestro amado Señor y Padre? Si quieres, debes poner atención a estos temas que son de vital importancia para la claridad del camino de la salvación. Número 2, lugar de reconciliación. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice allí lo siguiente. Una cita muy bonita y que a mí me gusta mucho. Allí podemos alcanzar gracia. 7:25 dice.
Por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, hablando de Cristo como sacerdote, él vive siempre para interceder entre Dios y el hombre. ¿Mm? También, por eso Pablo le dijo a Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no un ser humano ya. Ya los santuarios en la tierra han perdido su valor. Por eso en el libro de Mateo 27, 51 en adelante, cuando Cristo dice, consumado es, el templo, en ese tiempo, la reconstrucción de Herodes, el velo, de manera misteriosa, se rompe en dos, porque estaba muriendo el verdadero Cordero. Número 3, lugar de limpieza. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, nos dice lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios no solamente quiere perdonarte, Dios quiere limpiar tu conciencia. Imagina a alguien que cometió un homicidio y el juez lo perdona, está bien, lo perdonó, pero la persona tiene esa raíz, es homicida aunque sea perdonado. Entonces Dios no solamente quiere perdonarte, Dios quiere quitar de ti y de mí el deseo de pecar, el deseo de ser homicida, el deseo de mentir, el deseo de robar. Eso es lo que Dios quiere, limpiarnos, y eso solamente lo puede hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Santuario celestial y sus partes. También el santuario celestial está dividido así como el terrenal, puesto que ya decíamos que era una sombra, ¿verdad? El libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9, dice que Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo, porque Dios le enseñó a Moisés el santuario celestial. Por eso le dice, hazlo conforme al modelo. ¿Se da cuenta? Y eso lo vamos a ver ahora. El libro de Lucas 23:33 dice que Jesús fue llevado al lugar de la carabela, a las afueras de Jerusalén. El cordero moría en el atrio. Y Cristo, San Juan 1:29, que representa ese cordero, que representaba ese cordero, Juan lo vio y dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para el santuario celestial, el atrio es la tierra. Porque Cristo murió en la tierra. Podríamos abrir el espectro y decir, ¿verdad?, que es el universo. Pero la parte del atrio donde Cristo muere, es la tierra. Porque el atrio era amplio, ¿verdad? En este sentido. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, entonces vemos un ángel que se para en el altar del incienso. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis. Lo vamos a leer porque esto es muy interesante, aunque no lo sepamos. Dice allí. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Usted se da cuenta? En el cielo está el lugar santo. ¿Se da cuenta? Así como lo vimos en la imagen anterior, usted puede devolver el video, el, el, el altar del incienso se encontraba en el lugar santo. Así lo que Juan está contemplando es el lugar santo y un ángel que está en el lugar santo, con el altar, en el altar de incienso. Y entonces
El lugar santísimo del santuario celestial también está en el cielo. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, 19, dice: lo siguiente: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpago, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Usted nota, el arca del pacto se vio, se abrió el templo celestial y se vio el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el santuario terrenal, en el lugar santísimo. Y en el cielo estamos viendo que se abre el templo y se ve el arca, se abre la parte del lugar santísimo. ¿Mm? Y allí se ve el arca del pacto, que contiene también los 10 mandamientos. Y allí, en las mismas citas, están sus partes. Allí se mencionaron algunos muebles y sus realidades en este sentido. El tercer templo, santuario celestial y el pacto. ¿Qué tiene que ver esto con el pacto? Con el nuevo pacto que Cristo instituye cuando estuvo allí con los discípulos, ¿verdad? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Mm? Vamos a leer Hebreos 8, 1 al 6, para que usted entienda qué pasa con este tema del nuevo pacto y el santuario celestial. Que muchos creen que el nuevo pacto tiene que ver con un tercer templo, y no es así. El nuevo pacto tiene que ver con el santuario celestial o templo celestial. Leemos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Nota lo que estaba pasando en la tierra con la tienda de Moisés y con el templo de Salomón, con la reconstrucción con la construcción de Zorobabel y la reconstrucción de Herodes, era sombra y figura de lo que sería el plan de salvación en el templo celestial. Continuamos leyendo. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, nuevo pacto, no en un templo terrenal, no en un tercer templo que quieren reconstruir los judíos. No, el tercer templo es el templo celestial y allí es que está el nuevo pacto. Pero ahora teniendo mejor ministerio, es el suyo, ¿cuál es cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Si las promesas de Israel eran buenas, las promesas del nuevo pacto son mucho mejores. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, note, el primer pacto tenía defectos, bueno, especial, pero tenía defectos. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que iba a pasar. Ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. O sea, si no hubiera tenido defectos, no se tiene lugar para un segundo pacto, pero como tenía defectos, el primer pacto, entonces debía venir el nuevo pacto. Pues reprendiéndolos dicen: vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Ellos me serán por Dios y yo les, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios, dice Dios. ¿Mm? Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Usted nota? Ahora, muchos pueden confundirse con respecto a lo que dice el libro de Hebreos. Va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pensando que el nuevo pacto solamente incluye la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Mm? Hay un tema aquí más adelante que vamos a desarrollar, que vamos a aclarar ese nuevo pacto. Por el tiempo no lo hacemos aquí, pero sí, en el libro de Romanos, Pablo, quien es uno de los mejores expositores bíblicos y quien era fariseo, nos enseña a qué se refiere el término judío ahora. Leemos. No es judío el que lo es exteriormente. O sea, Dios no está haciendo el pacto con el que es judío exteriormente solamente. No es judío el que lo es exteriormente. O sea, ya eso no vale. Ser judío exteriormente no vale. Dios, el nuevo pacto no es para la casa de Israel, lo que son, en este caso, circuncidados en la carne, sino es judío el que es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Usted nota? Sí, del pueblo de Israel. Dios tiene gente en el pueblo de Israel que entran en el nuevo pacto, pero no van a entrar en el nuevo pacto por el rito de la circuncisión, no, van a entrar en el nuevo pacto porque se van a hacer judíos en el interior, en el corazón. ¿Mm? Ya la circuncisión no vale, vale lo que Dios hace en tu corazón. Es judío, dice Pablo, el que es en lo interior, no importa dónde hayas nacido. Judío es sinónimo de pueblo de Dios, pero no en la carne, sino en el espíritu. Por eso dice en el nuevo pacto que la ley será puesta en la mente, la escribirá en el corazón. ¿Mm? Y este tercer templo es el templo del nuevo pacto. ¿Mm? Por eso también dice Gálatas 3:28, citado en el otro tema también, lo siguiente. Pablo fue uno de los mejores expositores sobre el tema del pacto. Dice allí. Ya no hay judío ni griego. Usted nota, ya no existe eso en el nuevo pacto. Gálatas 3:28. Ponga mucha atención. Ya no hay judío ni griego. Sigue diciendo. No hay esclavo ni libre. No hay ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Claro, no es que no hay hombre y mujer. Lo que pasa era que había una diferencia en el pueblo judío
entre la mujer. La mujer no podía hacer muchas cosas que podía hacer el hombre, pero ahora en Cristo ya no hay esas divisiones. Cristo viene a establecer el orden que existía en el primer Edén, el jardín del Edén. El hombre era uno, era Had. Ambos se amaban, ambos se querían, ambos se preocupaban. Y en el nuevo pacto ahora, los hombres y las mujeres se preocupan por sí mismos, no buscan ser uno mayor que otro. Dios no lo creó así. Por eso es importante que entendamos este tema del tercer templo, el pacto, porque es lo que aclara la condición humana, social, espiritual y emocional. Y por eso estamos haciendo esta serie, para que usted pueda entender el tema del santuario celestial y el pacto. Espero que puedan darle seguimiento a estos temas que están bien interesantes. Vamos a aclarar en los temas que vienen más adelante un poquito más acerca del pacto y qué incluye. Ya dijimos por medio de Pablo en Romanos y en Gálatas que incluye a todos los seres humanos, incluyendo a los judíos, claro está. Pero si ellos no se hacen judíos espirituales, entonces serán sacados del pacto. Porque ya Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. San Juan 4:24. Así que Dios te bendiga, Dios te proteja y te invito a que pongas la mira en el santuario celestial, donde está allí el arca del pacto, donde está Jesús como nuestro sumo sacerdote. No necesitamos sacerdotes terrenales en la tierra ya. Eso era antes en el antiguo Israel, que Dios había establecido eso como un modelo, como una sombra, para cuando Cristo viniera. Ya Cristo vino, murió y resucitó, subió al cielo como nuestro sumo sacerdote. Entonces, allá es que está nuestro sumo sacerdote. Nosotros, primera de Pedro 2:9, sí somos sacerdotes, pero para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9 no solamente incluye al judaísmo, incluye a todos, al que era pueblo y al que no era pueblo, en este caso. La promesa es para todos nosotros, para la humanidad. El pacto viene desde el Edén y fue dado para toda la humanidad. En ese momento Adán y Eva quedan toda la humanidad. Fue renovado con el pueblo de Israel y ahora confirmado por Cristo, pero para toda la humanidad. Todos entramos en este nuevo pacto y todos debemos poner la mira en el santuario celestial. ¿Quieres entrar en ese pacto de mejores promesas, como dice la Biblia? Dios tiene maravillas para ti. Dios tiene grandes promesas para ti. Pero como todo pacto que Dios ha establecido, ¿verdad? Veremos más adelante un tema llamado un Dios de pacto o un Dios de pactos, no se lo pierda. Como todo pacto que Dios ha establecido, tiene condiciones. Por eso Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos, San Juan 14:15. Y en el templo celestial ya vimos que está el arca del pacto, ¿verdad? Aún en el cielo permanece el arca del pacto, del nuevo pacto, ¿verdad? En este sentido. Siempre han sido los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley de Dios, la base del pacto. Ahora, Cristo, por medio del Espíritu de Dios, nos da poder para guardar los 10 mandamientos. Hoy necesitamos del Espíritu de Dios
para guardar los 10 mandamientos. Hoy necesitamos pedir ese poder, así como los discípulos pudieron recibir ese poder para cumplir con la predicación del evangelio. Así, nosotros hoy también necesitamos el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo para guardar los 10 mandamientos. No, te finalizo con esta cita. Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Puesto que el Espíritu Santo no se le va a dar a una persona que hable mentira porque está en contra de Dios, de la ley de Dios. No se le va a dar el Espíritu Santo a una persona que viole el sábado, puesto que está en desobediencia. No se le va a dar el Espíritu Santo a una persona que mate a otra, pues está en desobediencia. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, a los que se arrepienten de todo corazón del mal que han hecho y se bautizan. Libro de Hechos, capítulo 2, 37 y 38. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo en tu vida para que te dé fuerza para obedecer? Clama al cielo, clama a Cristo. Y Cristo, así como se lo prometió y lo derramó a los discípulos en Hechos capítulo 2, hoy, si clamas, pides perdón, te arrepientes y te bautizas por inmersión y eliges obedecer, guardar los 10 mandamientos, entonces el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre tu vida y grandes maravillas son las que vas a hacer y vas a recibir también. Que hoy esa sea tu oración. Si esa es tu oración, entonces cierra los ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias por este tema, porque ha sido de bendición para mí y para el que lo vea. Pedimos perdón por nuestros pecados, pero no solamente el perdón, sino que nos quites el deseo de pecar, que nos limpies de todo pecado y de toda maldad, para que la imagen de Jesús, el reflejo, su carácter pueda reproducirse en nosotros y así, oh Dios, otros puedan venir a tus pies. Y así, oh Dios, pronto pueda descender el tabernáculo de Dios. Que Dios pueda morar con nosotros y que nosotros podamos estar allí con sus hijos. Que ya no haya separación entre el mundo espiritual y el mundo material, sino que podamos ver a Dios cara a cara y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le esperamos en el próximo tema, aclarando este tema del tercer templo y el pacto. Dios nos bendiga.